Mire usted, qué quiere Monsanto? Quiere que la exenten, lo que dice Sósimo es bien importante, quiere que la exenten de un decreto presidencial que busca o un decreto para eliminar en México el uso de glifosato, el maíz transgénico, pero Monsanto es un jugador, como lo decíamos, es el líder mundial que promociona agresivamente tecnología y el uso de pesticidas como el matatodo, le dice Sósimo y tiene razón, que promociona agresivamente, y hoy se guarda la, la decisión o o el proyecto para exentarla, y es un triunfo, pero tiene tantos recursos que esto va a llegar otra vez a la mesa, ¿no, Sósimo? Sí, así es, porque son 37 amparos los que decíamos en cascada han estado interponiendo no solamente Monsanto, sino otras transnacionales, algunas de ellas aquí representadas en México a través del Consejo Nacional Agropecuario y otras cámaras del alto empresariado agroindustrial en México, y que son varias las transnacionales, varios los empresarios mexicanos que han interpuesto esta cascada de amparos. Son 37 juicios de amparo, de los cuales 17 ya fueron sobreseídos, es decir, ya fueron desechados por el Poder Judicial. Sin embargo, pues siguen vivos 20. Los que preocupan es este de Monsanto que se estuvo discutiendo y que, bueno, que ya no se discutió en el pleno de este tribunal, cuarto tribunal colegiado, pero estará discutiéndose próximamente. Hay otro también en los cuales ya en una primera instancia le han dado la razón a otra empresa, Belcimex, esta empresa mexicana, también para que pueda importar el glifosato que quiera prácticamente, pero que ha sido combatido y entonces tendrá que ser resuelto de nueva cuenta, es discutido por magistrados este amparo para ver si quedan en firme o no estos favores que ya ha obtenido algunas empresas de la justicia mexicana. Entonces, sí, en efecto, esto no es algo que ya que haya concluido, ha sido una buena noticia lo que ocurrió el día de ayer, y señalar que si pudo concretarse pues por lo menos que se pospusiera esta discusión, pues fue gracias a que se les vino abajo el albazo que pensaban dar, porque prácticamente había sido metido esto de manera subrepticia, rápida, de manera muy rápida, como para que no pudieran reaccionar en las propias instancias del gobierno federal que están al pendiente de este asunto. Dieron aviso, nos enteramos también nosotros, pudimos generar este tipo de información, y entonces lo que ocurrió es que ya no pudieron concretar esta intentona que decíamos ya aparecía en el propio sistema como aprobado por unanimidad. Todo indica que incluso con una discusión mínima o sin discusión iban a hacer pasar ya este otorgamiento de amparo, esta resolución que ya estaba ahí como borrador, pero que de manera afortunada, bueno, pues hubo esta presión social, porque fueron también organizaciones sociales las que se sumaron a esta presión, y sobre todo que pues también generó mucha indignación ese descuido que tuvieron para presentarlo ya como algo concluido, como algo ya incluso aprobado por unanimidad, y entonces finalmente pues el magistrado ponente tuvo que interrumpir un poco su participación, salir nervioso, regresar y entonces señalar que estaba proponiendo que se retirara de la discusión ese proyecto de resolución, toda vez que él argumentó habría pues un tercer interesado que interpuso algún tipo de reservas, y atendiendo a esa inquietud, entonces retiraban el proyecto para que quedaran listas y pudiera ser, pues sí, discutido después. Y señalar sobre esto que ya comentabas, maestro, sobre los lugares en los que el propio glifosato pues ha estado siendo combatido o incluso ya prohibido su uso, pues solamente señalar que, por ejemplo, en Francia ya tiene un proyecto, como objetivo, sacar de sus procesos productivos agropecuarios al glifosato. No se ha logrado allá, es decir, también será paulatino. Ya se ha tomado este ejercicio como un objetivo a alcanzarse, solamente utilizarlo para lo esencial en estos momentos, pero generar también un programa en Francia para que ya no se use.
Señalar que, por ejemplo, en los Países Bajos, también en Bélgica, el uso del glifosato ya está prohibido de manera tajante por los particulares, se utiliza para asuntos que tienen que ver con el propio poder público allá, pero no para, por ejemplo, los procesos productivos que terminen en el cultivo de alimentos para la población en general. En República Checa no está prohibido, pero ya está limitado desde 2019, muy acotado. En Alemania tiene previsto prohibir el glifosato a finales de este año, allá en Alemania. Incluso, por ejemplo, en Vietnam, ya en abril de 2019, anunció la prohibición de uso, y en todos los demás países, por ejemplo, de la Unión Europea, se está revisando de qué manera pueden irlo también sustituyendo, además de que ya ha perdido juicios importantes, por ejemplo, en Estados Unidos, que llevó incluso a pagar pues una suma millonaria a personas que pudieron mostrar la relación que tuvo el desarrollo de cáncer con la exposición a pues a este herbicida altamente tóxico. Entonces, mientras en varias partes del mundo ya se está sacando el glifosato, pues resulta que aquí en México ya habían encontrado los señores de Monsanto una puerta en el Poder Judicial para que se siguiera utilizando de manera masiva en este país. Y mire usted qué importante lo que nos dice Sósimo, que alegan y documentan además a las organizaciones de defensa del campo mexicano. Monsanto y su herbicida, el glifosato, atentan contra los derechos humanos de la población a un ambiente sano, más allá de la alimentación, a la biodiversidad, a la salud, a una alimentación adecuada. Pero la pregunta que me lleva, promueven la resistencia a pesticidas, el glifosato, y eso eventualmente puede acabar con el campo mexicano, ¿no, Sósimo? Sí, totalmente. Este tipo de herbicidas, decíamos, de amplio espectro, porque finalmente terminan dañando, ojo, no solamente a las plantas, sino incluso también pues a todo un ecosistema que incluye abejas, que incluye insectos, que son, por supuesto, benéficos para la propia naturaleza, para el ecosistema, que terminan, pues sí, agrediendo de manera muy intensa, porque además, pues al matar prácticamente toda hierba que no sea transgénica, digamos, cuando se aplica así de manera directa en campos de cultivo, pues lo que ocurre es de que se está contaminando incluso el propio suelo. De hecho, ya hay muchos estudios, se han estado presentando, decíamos, más de 400 en el caso de lo que ha ido argumentando el propio gobierno mexicano, que son estudios de carácter científico que dan cuenta de cómo termina, pues sí, contaminando el agua, el suelo, que termina afectando a otras especies, no solamente del reino vegetal, sino del reino animal también, y que incluso terminan el propio glifosato hasta en leche materna, en algunos otros fluidos corporales, etcétera, es decir, como muestra de que están presentes en el organismo. Entonces, y por supuesto, hay muchos ya estudios que están señalando esta relación entre el propio cáncer y el desarrollo de cáncer y el uso de glifosato, que decíamos, por mero principio precautorio, el propio Poder Judicial estaría obligado a suspender su uso. Ya ni siquiera consultando estudios contundentes de carácter científico, como ya los hay, pero ni siquiera consultándolos, tan solo con el principio precautorio de señalar aquí hay un producto que pudiera afectar la salud de la población mexicana, el Poder Judicial tendría que suspender su uso mientras se realizaran las propias investigaciones correspondientes. Aquí lo que indigna y lo que preocupa es de que incluso ya habiendo este tipo de estudios científicos, aquí el Poder Judicial todavía sigue reproduciendo el discurso de Monsanto, y ya lo comentábamos, muy sospechoso porque se trata de un discurso muy similar al que en su momento generaron las propias tabacaleras, y que durante mucho tiempo estas tabacaleras, ya a sabiendas que fumar causaba cáncer, seguían diciendo que no había estudios concluyentes, seguían diciendo que en realidad el tabaco era inocuo, que había otro tipo de
de productos químicos que sí eran dañinos y el tabaco no, etcétera. Ahora ya sabemos eso. Hubo incluso investigaciones periodísticas realizadas en varias partes del mundo de manera destacada, por ejemplo en Estados Unidos, donde dieron cuenta de cómo las propias tabacaleras pues ya sabían que estaba, que era un producto dañino, pero en aras de mantener sus altas tasas de ganancia, pues entonces ocultaban, incluso contrataban a algunos científicos que se prestaban a poner en cuestionamiento los estudios que señalaban ya la relación entre el cáncer y el consumo de tabaco, etcétera, y que decíamos, pues mucho tiempo después tuvieron que aceptarlo. En este caso estamos en algo muy similar, en el que ya hay muchos estudios que dan cuenta de la relación entre el cáncer y el glifosato, pero todavía pues está esta industria con un discurso diciendo que no hay todavía pruebas contundentes. Probablemente ya en próximos años será algo juzgado, no sujeto a discusión, pero mientras tanto pues tratan de salvar sus ganancias y todavía estamos pues siendo objeto de este tipo de campañas, que es algo muy grave porque incluso podría ser más grave que el consumo de tabaco, porque la utilización de este tipo de producto que queda presente en los alimentos, pues es de consumo todavía más masivo y además de consumo indiscriminado de las propias poblaciones. Es decir, si es que el tabaco en su momento pues estaba destinado a determinados sectores de la propia población, hasta incluso por edad, etcétera, pues en el asunto del glifosato se consume incluso sin saber que se está consumiendo glifosato por la presencia que queda en los alimentos a los que tienen acceso desde recién nacidos hasta las personas de la tercera edad. Entonces se trata, me parece, de un asunto incluso peor todavía que en su momento la campaña que generaron las tabacaleras cuando decían que su producto era inocuo, a sabiendas de que ya había estudios que de manera contundente relacionaban el desarrollo del cáncer con el consumo de ese producto. Y mire usted, le voy a resumir algunas cosas que hemos platicado, que nos ha platicado Zósimo, y que son en realidad eso, y es lo que concluyen los científicos. Los genes de ingeniería genética tienen la mala costumbre de aparecer en cultivos no modificados genéticamente, y cuando eso pasa, los agricultores pagan el alto precio en la salud, y extender esto en el monocultivo nos llevaría a afectar la producción agroalimentaria mexicana, ¿es cierto, Zósimo? Así es, porque hay que recordar que venimos de un modelo agropecuario que vino prácticamente a matar el campo mexicano. Tendríamos nosotros que recordar que hasta antes de la implantación a ultranza del neoliberalismo, pues México era autosuficiente en algunos alimentos que pues son incluso base de la propia dieta de la población mexicana. Estamos hablando, sí, del maíz, estamos hablando, por supuesto, también del frijol, de la calabaza, etcétera, de una serie de alimentos de los que México durante mucho tiempo no solamente incluso fue autosuficiente, sino que además lo que se producía en el país alcanzaba para vender al exterior. Con la llegada prácticamente del neoliberalismo y un nuevo modelo de producción en el campo, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que se depauperó el campo mexicano, prácticamente se dejó a su abandono, a su suerte, a las comunidades indígenas y mestizas, de ejidatarios, de comunidades agrarias, que eran las que siempre sostuvieron prácticamente el grueso de la población, de la producción de alimentos en México. Lo que ocurrió fue que vino un modelo en el decir, a ver, necesitamos que haya grandes acaparadores de tierra, regresaron los terratenientes, etcétera, y son ellos los que van a producir. Y este modelo de producción, que además solamente de determinados productos, generalmente están basados en el monocultivo. Y este monocultivo, pues termina precisamente por enfermar las tierras, como le llaman los propios campesinos, en el sentido de que se hacen altamente dependientes las tierras, uno, de abonos químicos, dos, de este tipo de modelos de herbicidas, como el glifosato. ¿Y qué es lo que viene a ocurrir? Lo que ocurre es de que sí, ya no estamos hablando de la milpa mexicana, esta aportación de la agricultura de México al mundo, de esta milpa mexicana donde no solamente es el monocultivo o una sola
planta la que se produce, sino varias plantas que entre ellas se apoyan prácticamente en la generación de distintas variedades de alimentos y que además no empobrecen la propia tierra. Entonces se cambió todo eso. Como que, mire, como que tuvimos todo eso un se problema. cambió prácticamente en México, se impulsó desde el modelo de cultivar la tierra. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es de que empobrecieron la tierra y generaron este modelo donde están fuera las comunidades indígenas, los ejidatarios, las comunidades campesinas, y decíamos, pues sí, le apuestan al monocultivo que al mediano y sobre todo a largo plazo, pues empobrecen la tierra, matan la variedad, la diversidad de plantas, y lo que ocurre es que finalmente, pues sí, empobrecen y terminan poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de cualquier país.